La iglesia o el pueblo de Dios, la iglesia adventista. He reflexionado mucho cuando estudié este mensaje. Yo creo que tiene que ver con gratitud, con mayordomía, con nuestra identidad, con nuestra misión, con la confianza que debemos de tener, que no pertenecemos a cualquier pueblo, sino pertenecemos a una iglesia de origen profético, con una misión clara para cumplir. ¿Está bien? Y que Dios estableció esta iglesia organizada en el mundo para cumplir la misión. Dios es un Dios de orden y tiene una iglesia organizada. Antes de iniciar, hace días atrás leí una carta del presidente de la iglesia, el pastor Ted Wilson, en una reunión que tuvo la iglesia en el mes de octubre del año 2014. Fue un mensaje que tuvo a los líderes de la iglesia en la conferencia general en la sede. Entre tantas cosas que dijo, me llamó la atención algunos apuntes que voy a compartir con ustedes. Yo espero que algunos de ustedes ya lo hayan leído, pero si no, pues le informo lo que el presidente de la Iglesia Mundial, pastor Ted Wilson, en algún momento, pues en un mensaje, en un sermón, presentó a los líderes de la iglesia. Esto aparece en esta redacción de su sermón, aparece en una página oficial de la Iglesia Adventista en Internet, que es Adventist World, ¿dije bien? O Adventist.org, ¿está bien? Él habló sobre, básicamente, Satanás está tratando de destruir a la Iglesia Adventista. El año que viene va a haber un quinquenio donde se van a tener puntos delicados para la iglesia a nivel mundial, pero Dios siempre está al control de su iglesia. Siempre lo he creído y de eso nos debe producir paz. Pensar de que, y escuchen esto, pensar de que los hombres manipulan la iglesia sin el consentimiento de Dios es desautorizar a Dios. Él es consciente de todo lo que pasa y por eso me da a entender que Él tiene el control. Dios tiene el control de todo. Voy a compartir con ustedes entonces lo que Él dijo. ¿Sabe que en este quinquenio se presentó en la iglesia un plan de reavivamiento y reforma? Atentos a su palabra, constantes en la oración y todos los lemas para que haya un reavivamiento y reforma en la iglesia a nivel mundial. En algún momento de ese mensaje, Él presentó algunas tácticas o algunas cosas que Satanás está haciendo para tratar de destruir la iglesia adventista. De hecho, aquí aparecen enumeradas, las voy a compartir con ustedes. Él dice: inspirar la creencia de que la reforma dentro de la iglesia implica renunciar a las doctrinas singulares, de manera que sea más fácil que otra gente se haga adventista. Es decir, Satanás, entre las tantas cosas que ahorita vamos a ir mencionando, está haciendo o quiere hacer entender de que hay que facilitarle al mundo, a las personas del mundo, para que entren a la iglesia, y eso implica echar por tierra o aislar algunas doctrinas pilares de esta iglesia. También dice que usar la tradición y la filosofía para destruir la fe en la Biblia también se ha convertido en una de las herramientas que Satanás utiliza para destruir la iglesia. Instar a las personas para que se muevan en forma independiente del cuerpo principal de la iglesia, los movimientos separatistas, los movimientos independientes, aislados o paralelos a la organización. Promover enfoques de música y adoración pentecostales que se enfoquen en los miembros de iglesia y que los conducen los cultos y en los que conducen los cultos, en lugar de concentrarse en la verdadera adoración a Dios. Y ese es otro asunto, de quererse infiltrar música más agradable al oyente que con el objetivo de agradar a Dios. Distraer a las personas con actividades seculares, tales como los deportes competitivos, internet, los medios, las transacciones financieras y el materialismo. No hay tiempo para hacer obra misionera, no hay tiempo para Dios, y Satanás también está utilizando esto para destruir la iglesia. El materialismo reinante, las actividades seculares. No es que sea malo el deporte, no es que sea malo nuestras ocupaciones,
Si bien Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Dios es equilibrado, Él no dijo buscad únicamente. Él dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, es importante, pero hay algo que es indispensable. ¿Buscar qué? El reino de Dios. El problema es que nosotros, inclusive los adventistas, no estamos haciendo de Dios lo primero. No hay tiempo para Dios. Entonces hay tiempo para todo menos para trabajar para Dios. Y ese es uno de los problemas que está ocurriendo en la iglesia mundial, el materialismo y las actividades seculares. Fomentar malos hábitos de salud y una falta de respeto por las leyes naturales de Dios, debilitando así la mente y entumeciendo los sentidos. Dios estableció un plan que se llama Reforma Pro Salud de esta iglesia. Ahora, que la vivamos o no la vivamos, ese es el problema de cada uno. Pero no podemos desechar un mensaje que Dios dejó a esta iglesia, la Reforma Pro Salud. ¿Me hago entender? Promover el escepticismo respecto de la veracidad del registro bíblico sobre el origen de la vida y los comienzos de la historia. Por eso está saliendo este libro, el libro del año, Más allá de la imaginación, lo he leído, una gran parte, que habla precisamente de tener claro que Dios, de una forma pues sencilla y más que todo para las personas de afuera, pero presenta también para nosotros que Dios es el creador, el del bloque de 7 días literales de la semana. Si se llega a creer que un día de Génesis, del principio, el de la creación, un día de la creación, implicaba un día simbólico de yo no sé cuántos millones de años, eso automáticamente nos lleva a descartar el 7º día literal de sábado y empieza a haber un problema con tantas verdades que aparecen en la palabra de Dios. Y estos son problemas que la iglesia está manejando en el mundo. Esparcir el espiritismo. ¿Y saben qué es lo más interesante del espiritismo? El espiritismo no se mete en los cultos, como está ocurriendo en cultos evangélicos, no en todos. El espiritismo se mete en nuestras iglesias, en la mente de nuestras jóvenes a través de las películas. Si usted nota, a partir de la década de los 80 para acá, la mayoría, las películas tienen tendencia a 3 líneas. Primero, cataclismo y fin del mundo. Que si el Armagedón, que si un asteroide, que si una inundación de la Tierra, que si otra era del hielo. La otra línea es seres extraterrestres. Y películas que dan a entender esa vida en otros planetas, seres extraterrestres, ovnis. Y la otra línea, que es la más fuerte, es precisamente el espiritismo. En las películas donde presentan que se comunica, es hasta series de televisión. Yo creo que ustedes en algún momento escucharon hablar, cada quien con su santo, combina la religión con el espiritismo. Y es una serie que va en las tardes de supuestamente santos haciendo milagros. Y con todo el respeto, si aquí hay visitas, nosotros no creemos que los santos muertos hagan milagros, porque los muertos nada saben. Pero aparece series también en la mañana, una serie, no recuerdo bien, de una chica que tenía la capacidad de ver espíritus, de ver muertos y conversar con ellos y ayudarlos. No tan solo en la ciencia ficción, también en programas de televisión de reality show, donde presentan personas, hombres y mujeres, no son brujas, son personas que tienen la capacidad de canalizar o hablar con seres espirituales. El espiritismo está entrando, pero a través de la televisión, en la mente de nuestra juventud. Ahora, ¿sabe algo interesante? Esparcir el espiritismo. Ahora, ni se diga cuando esto se combina con la religión cristiana, los milagros, las sanidades, las cosas extrañas que ocurren, sobrenaturales, que son más acreditadas al espiritismo que ni al mismo Dios. Por eso Dios dice que la fe viene ¿por dónde? El oír. Otra herramienta que está haciendo el diablo para destruir la iglesia es promover el ecumenismo, o la cooperación y la mejor comprensión entre las religiones cristianas, con el objetivo inalcanzable de la unidad cristiana universal. Ahora, no confundamos el relacionarnos con otras iglesias. Es más, Elena de White habla, creo que es en Obreros Evangélicos o en Testimonios para los Ministros, precisamente de que nosotros debemos relacionarnos con pastores de otras iglesias y tener buenas relaciones. Una cosa es relacionarnos y otra cosa es ponernos de acuerdo en doctrinas que la Biblia no enseña y unirnos con objetivos que son contraproducentes a las verdades bíblicas. Son dos cosas distintas, hay que tener un equilibrio. A Satanás le gustan los puntos extremos. O nos vamos a un extremo fanático o al otro extremo liberal.
Los hijos de Dios debemos ser equilibrados. Pero una de las cosas que está ocurriendo es precisamente eso, el ecumenismo, promover el ecumenismo. ¿Saben algo interesante? Cuando leí todo el documento del sermón del pastor Del Wilson, me llamó la atención porque inclusive menciona que algunas iglesias invitan a pastores de otras iglesias a predicar. Y dije, ay, la iglesia tiene tanta luz que hay mucha gente que necesita más bien que hablar, escuchar el mensaje de esta iglesia. En resumidas cuentas, eso es lo que presenta el pastor. Y me llamó la atención y quería compartir con ustedes. El mensaje de hoy es el pueblo de Dios. ¿Es la iglesia adventista o la iglesia adventista? Vamos primero aquí a esta cita. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Dios quiere que su pueblo, están leyendo conmigo, ¿verdad? Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. En otras palabras, esta cita está diciendo, mejor dicho, en otras palabras es, la experiencia de este Israel espiritual, de la iglesia adventista, es un paralelo de lo que vivió la iglesia o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el Israel espiritual, el Israel literal. La Biblia utiliza dos expresiones, o bueno, se utiliza en teología algo que se llama tipo y antitipo. El tipo es la figura, el antitipo es el cumplimiento. El tipo es el ejemplo, el antitipo es el cumplimiento, la realidad. Por ejemplo, el Cordero es el tipo. ¿Quién es el Jesucristo? Es el antitipo, es la realidad de eso. El Israel del Antiguo Testamento es el tipo de esta iglesia del antitipo. Y ¿saben algo interesante? Cuando uno empieza a repasar muchas, pero muchas cosas que vivió el Israel del Antiguo Testamento, también lo ha vivido este Israel y lo vivirá. Empecemos. Clip. El Israel del Antiguo Testamento fue llamado a salir de Egipto, ¿y de qué? Y de Babilonia en su momento. Esta iglesia, en su momento, en el siglo XIX, también fue llamada a salir de Babilonia, del mundo, de confusión y formar un pueblo. Clip. Guiador por el desierto de pecado hasta la Canaán, la tierra prometida, o guiado. Esta iglesia también salió de Babilonia, salió del mundo, pero estamos caminando por el desierto. ¿Hasta dónde? Hasta la Canaán celestial, así como el Israel del Antiguo Testamento. Clip. El Israel del Antiguo Testamento, antes de la liberación de Egipto, Dios derramó las 10 plagas que cayeron sobre los egipcios, ¿se acuerdan? O sea, para la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, Dios mostró su poder mandando plagas sobre los impíos, en este caso sobre los egipcios. Este pueblo de Dios, antes de la liberación del pueblo de Dios, cuando Jesucristo venga, va a ocurrir la liberación del pueblo de Dios, lo dice el conflicto de los siglos y la Biblia. Pero antes de eso, serán derramadas las 7 plagas postreras sobre los impíos. Clip. El Antiguo Testamento, en Israel literal, había una organización, yo podría decir, perfecta, tanto civil o política como religiosamente hablando. 2 años Israel estuvo en el Sinaí recibiendo órdenes, y mientras que duraron 3 meses caminando desde Egipto hasta Canaán, o hasta el Sinaí, recibieron instrucciones de Dios tanto en cómo ministrar en el tabernáculo, hasta cómo establecer leyes de salud y leyes civiles. Esta iglesia también está organizada de una forma maravillosa. La organización de la iglesia adventista en el mundo. Es más, me llamó la atención que la Biblia presenta, y vamos para atrás un clip para quedarme aquí en este punto, que Jetro el suegro fue a visitar a Moisés en el Sinaí, en el monte de Dios, dice Éxodo. Y fue Jetro allá de parte de Dios que le dio un consejo a Moisés de establecer líderes. ¿Se acuerdan? Sobre 10, sobre 100, sobre 1000, 70 ancianos. Es decir, había una estructura organizacional tremenda. Y ni se diga más adelante de los levitas, de los que ministraban el santuario, del deber de Aarón.
de los que llevaban los utensilios, bueno, todos esos elementos. Clip. La reforma pro salud también. Dios le dio al Israel literal enseñanzas de cómo cuidar su cuerpo. Levíticos capítulo 11 habla de animales inmundos y de los limpios. Dio condiciones de qué es lo que se debía y no se debía comer. Dios también le dio a esta iglesia, a este Israel espiritual también un plan de reforma pro salud. El mismo, y escuchen esto, el mismo movimiento que dejó Egipto llegó a Canaán. Y esto es clave. El Israel que salió de Egipto fue el que Dios llevó a través del desierto y llegó a Canaán. Dios no cambió de pueblo. Dios no cambió y dijo, no, voy a destruir a todos estos y voy a levantar un nuevo pueblo. Aunque ganas en algún momento no le faltaron, pero la misericordia de Dios es grande. Y el papel de Moisés, que también fue el tipo de Jesús como intercesor ante el Padre por el pueblo, hizo que Dios tuviera paciencia con el pueblo a través del desierto. Y el movimiento que surgió de allá, que salió de Egipto, fue el que llegó a Canaán. Lo mismo pasa con esta iglesia. El movimiento que Dios se originó en el siglo XIX a mediados, el movimiento adventista del séptimo día, que va por este desierto, por este mundo de pecado, es el que va a llegar al final a la Canaán celestial, a poseer la tierra que Dios ha prometido. Clip. ¿Hubo un zarandeo antes de poseer la tierra prometida? Sí. Y ahorita se los voy a explicar como clip. Israel tenía a Moisés como profeta. Y Dios levantó a Israel y levantó a Moisés, y Dios le dio instrucciones a Moisés. Moisés escribió las instrucciones de parte de Dios porque eran el reglamento, las instrucciones, los consejos para el pueblo de Israel literal para ir hacia la Canaán, a poseer la tierra. En esta iglesia, en este Israel literal, espiritual, en esta iglesia también Dios levantó una profeta. También Dios le dio a ella instrucciones para que se mantuviera el pueblo, para que el pueblo se mantenga. Ella murió, pero sus testimonios se mantienen. Clip. Ahora, ni se diga de tantas otras comparaciones en cuanto al Israel literal con respecto a al Israel espiritual. Clip. Esto fue una ilustración que yo hice para explicarles algo. El asunto del zarandeo. Escuchen acá. No hay una forma literal, pero es una forma para ilustrar de que Dios respeta su movimiento, su iglesia organizada, pero de vez en cuando Él sacude para sacar lo que no sirve. Escuchen acá. Clip y otro clip y ya. De Egipto a Canaán, en forma directa, en línea recta, hay aproximadamente 400 kilómetros. Una persona con un caminar diario de 15 kilómetros por medio estaría llegando desde Egipto a Canaán en menos de un mes, para ser más exactos, en 26 días casi, 26 días y piquito. Es decir, relativamente estaba cerquita Egipto a Canaán. En un mes hubiese llegado Egipto a Canaán. Pero algo ocurría. Resulta que en ese trayecto, esta ilustración es mía, es como para hacerle entender lo del estudio, ¿me hago entender? No tengo el mapa, hubiese tenido el mapa, hubiese sido mucho mejor. Pero en línea recta había un problema. Los israelitas tenían que encontrarse con los filisteos. Y los israelitas no estaban acostumbrados a pelear con los filisteos, con pueblo enemigo. Ellos eran esclavos, no había entrenamiento en guerra, en combate, y por lo tanto los iba a desanimar, y Dios no quería eso. Y por eso dice la Biblia en Éxodo que Dios mandó a Israel a rodear el desierto. ¿Sí lo han leído? Éxodo. Capítulo 13, versículo 18. Vamos a leer 17 y 18. Dicen: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mire lo que dice el versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es decir, ahora sí, volvamos a
a la diapositiva. Clip, o sea que más o menos, clip, eso lo pinté yo, vuelvo y aclaro, así que el pulso no me... Pero lo que más o menos entendí era que Israel tuvo que dar como una especie, sí, de desviación. De hecho, en esa desviación se encontraron con el Mar Rojo. Y fue una de las manifestaciones de la gloria y el poder de Dios cuando Dios abrió el Mar Rojo. Ahí no pinté el Mar Rojo, pero en ese trayecto ocurrió. Y Israel caminó en un desvío. Y a los 3 meses desde salir de Egipto llegó a Sinaí. Clip. Y en Sinaí se estableció por 2 años. Ahora, ¿qué ocurrió Israel ahí con Sinaí? Bueno, ahí fue donde Moisés subió, recibió instrucciones, recibió los mandamientos de Dios, enseñó al pueblo, hubo promesas de Dios para Israel. Y de Israel, Clit, y de Sinaí a la Canaán, Clit, que es Cades Barnea, que es la franja, frontera de Canaán, duraban 11 días. Clit. Pero ¿sabe qué hicieron los israelitas? Y aquí viene la parte. ¿Sabe qué hicieron los israelitas? En vez de llegar y hacerle caso a Dios, porque Dios dijo, suban y tomen posesión del monte, dice Deuteronomio. O sea, eso es de ustedes. Los israelitas llegaron a la frontera y dijeron, no, vamos a mandar espías. ¿Y mandaron cuántos espías? 2 espías. Y entre esos estaba Josué y Caleb. Y durante 40 días fueron allá a Canaán y ellos vieron todo y trajeron el informe. Y resulta que cuando trajeron el informe, trajeron 2 clases de informe. Un informe positivo y uno negativo. El negativo fue que no, que allá hay gigantes, que allá nos van a aplastar como langostas, que no sé qué. Y el positivo, no, pero es que es una tierra que fluye leche y miel. Si Dios dijo que eso era para nosotros, no importa que haya gigantes, nos los comeremos como a pan. En otra versión dice, eso es pan comido. Pero Israel estando ahí, no le creyó a Dios, sino que se dejaron creer del informe negativo y empezaron a murmurar, a quejarse contra Dios, a quererse devolver para Egipto y amenazar a Moisés y matarlo. Entonces llega Dios y se manifiesta y dice, qué incredulidad. Ahora, clic. Y lo que debería haber sido poco tiempo, se convirtió en 40 años en el desierto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con este Israel espiritual? Bueno, Elena de Guay escribe un tiempo antes de 1888 de que el pueblo de Dios ya estaba a la frontera de la Canaán celestial. El tiempo ya está listo. Y en 1888 Dios mandó un mensaje a la iglesia, el mensaje de la justificación por la fe. Y cuando Dios trajo el mensaje de la justificación por la fe con el pastor Walt Honner y Jones, hubo reacciones negativas a ese mensaje, porque se había acabado lo que durante 4 décadas se había predicado, que la ley, que los mandamientos, que guardar, que la obediencia, y ahora viene un mensaje que no, que es la fe en Cristo, que es Jesucristo, y eso empezó a chocar y eso provocó un retraso y un andar más tiempo en este desierto y mundo de pecado. Había una promesa de la lluvia tardía, pero eso no ocurrió. Ahora, clic. ¿Qué pasó entonces en Cades Barnea? Bueno, hubo esa falta de fe a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué ocurrió en los 40 años en el desierto? Murieron, y escuchen esto, miren, escuchen esto. 40 años en el desierto y murieron los mayores de 20 años, los que se quejaron, los que se andaban quejando. Solo Josué y Caleb, que eran mayores de 20 años, fueron los únicos que sobrevivieron al desierto y entraron a Canaán. Pero Josué y Caleb no dijo, no, Señor, este pueblo rebelde, vamos a levantar otra iglesia y otra organización. Mire, esta gente sí se queja, incrédula, desobediente, anda amenazando a Moisés para matarlo, no respetan la autoridad, vamos a levantar otra iglesia. ¿Eso ocurrió? No. Josué y Caleb se mantuvieron fieles al movimiento, al pueblo de Israel y a su organización hasta entrar a la Canaán. Y esto es clave con lo que les estoy diciendo. Miren, lo que vamos a estudiar ahorita es: la iglesia adventista es la iglesia organizada y establecida por Dios en el mundo. Tiene un origen bíblico y profético. Y si en algún momento en esta iglesia van a salir, no va a salir los fieles. En el tiempo del fin, los que salen de esta iglesia serán los infieles por el zarandeo. Claro, una cosa es decirlo, ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia. Clic. Ya va, para atrás.
Aquí atrás aparece que en el pueblo de Israel también había multitud mixta. Vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Y préstenme atención, por favor. No se duerman porque es pecado, ¿oyeron? Éxodo 12, 37. Escuchen acá. Esto ocurrió cuando Israel estaba saliendo de Egipto. Escuchen acá. Partieron los hijos de Israel a Ramesés, a Sucot, como 600,000 hombres de pie sin contar. Aquí estaban saliendo de Egipto. Y dice el versículo 38, y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y mucho ganado, muchísimo ganado. Es decir, que cuando Israel salió de Egipto, se le pegaron uno que otro egipcio. Yo me imagino que los egipcios, oigan, miren esos esclavos como llevan vacas, o ¿para dónde irán? Yo creo que esos egipcios habían escuchado hablar del Dios de Israel. Y muchos de esos egipcios se unieron al pueblo de Israel no por conversión, sino por curiosidad y por interés egoísta. Entonces los egipcios, que durante tantos años habían adorado ídolos e imágenes y tenían una religión pagana, ahora se metieron con los israelitas para salir de Egipto y caminar por el desierto, pero no estaban totalmente convertidos. Era gente medio convertida que estaba dentro del pueblo y fueron los que mayores problemas le crearon al pueblo de Dios. Ahora, ¿pasa algo en esta iglesia, en este Israel espiritual? Sí. ¿Hay multitud mixta aquí? Sí. ¿Hay trigo y cizaña? Sí. ¿Hay fieles? Sí. Pero también hay gente medio convertida. Miren lo que dice Elena de White. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen ¿a qué? A dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos, la multitud mixta, eran los que más a menudo suscitaban contiendas. ¿Quién es los que más problemas ponían en el pueblo de Israel? Los medios convertidos, la multitud mixta, eran los que más suscitaban contiendas. Eran los primeros en quejarse. Y cuando yo utilicé la palabra murmurar en Éxodo 13, o creo 14, 15 y 16, algo así, 3 capítulos seguidos, se quejaban porque no estaban comiendo como comían en Egipto. Y decían, en Egipto nos daban ollas de carne, y aquí Dios mandó el maná. Se quejaban porque tenía sed y no había agua. Dios hizo que brotara agua de la roca. Se quejaban porque el agua era amarga. Dios hizo que el agua volviera dulce con un árbol. Se quejaban por todo. Se quejaban de Moisés. Lo criticaban, lo intentaban apedrear al líder. Es más, en el becerro de oro, cuando Moisés subió al Sinaí, fue la multitud mixta la originadora de esa rebeldía, de esa anarquía, para que construyeran un becerro de oro. Dice el hermano White, dice, suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Oiga, pero qué interesante en este Israel espiritual, en la iglesia adventista del séptimo día. No hago la aplicación porque sea por sentado, ¿verdad? Clip. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escuchados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta, los medio convertidos. En vez de buscar a Dios, era pendiente de otros detalles del pueblo, metiendo cizaña. Clip. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. Aquí fue con el becerro de oro. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron las cabecillas de la apostasía que siguió. ¿Pasa eso en este Israel espiritual? Donde hay problemas de división, donde hay rebeldía, donde cada quien quiere hacer lo que se le antoja, donde no nos queremos someter a la autoridad establecida por Dios porque no me parece. Clip. El pueblo de Israel
especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. O sea, ya era una predisposición. También murmuraban contra Moisés y le afligían con su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlo hasta la tierra prometida. Sus pecados ya le habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. Escuchen acá, esto ocurrió en el desierto, el zarandeo. Ahora, ¿saben algo interesante? Y este es un paralelo de lo que ha ocurrir en el pueblo de Dios antes de entrar a la Canaán celestial. También va a haber un zarandeo. ¿Y saben por qué pueden entender esto, muchachos y hermanos que están acá? Porque se levantan movimientos disidentes diciendo que no, la iglesia es Babilonia y hay que abrir un grupo aparte. La iglesia se corrompió y hay que abrir un grupo aparte. No, que hay que separarse de la iglesia. Voy a seguir explicando bíblicamente y espíritu de profecía de que eso no es así. En el tiempo del fin no se separan los fieles, se salen de la iglesia los infieles. El reavivamiento y la reforma va a ser en el seno del pueblo de Dios, no afuera. Ahora, escuchemos esto, clip. Esta es la historia, no miren la hora, esta es la historia del pueblo de Dios desde el primer siglo. ¿Estamos concentrados? ¿Decimos amén? Aquí abajo aparece el antes de Cristo, el siglo 10-15 aproximadamente. Según la cronología bíblica, Israel salió de Egipto en el año 1491, o sea, siglo 15 antes de Cristo aproximadamente. Escuchen acá, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? El Israel. Pero había una profecía en Daniel que decía que la prueba para este pueblo, que iba a mantenerse en la gracia de Dios con ellos, era cuando viniera el Hijo, y Jesús vino, el Mesías. Y cuando vino Jesucristo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Rechazó a Jesús. Y cuando rechazó a Jesús, se perdió la gracia de Dios para el Israel literal. Y ahora surge el pueblo de Dios, que es la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Israel rechazó al Mesías, pero Dios levantó entonces la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Dios levantó la iglesia apostólica, pasó el tiempo y empezó a haber tinieblas espirituales en el pueblo de Dios, siglo III, cuando Constantino se convirtió al cristianismo, año 313, cuando empezaron a entrar creencias paganas al cristianismo y hubo una amalgamación, una mezclanza entre paganismo y cristianismo. Empezó a haber una tinieblas espirituales en el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se mantenía y fue perseguido. Y entonces la Iglesia Católica empezó a infligir persecución a través de la Santa Inquisición. Claro, en algún momento pues también quemaron brujas que no deberían quemar a nadie, pero persiguieron al pueblo de Dios, a los valdenses, albigenses, que huían a las montañas y a los montes. Pero se mantenía un pueblo fiel. La iglesia cristiana apostató y Dios sacó de allí un remanente, el pueblo que fue a los montes, que la tierra los cuidaba, como dice Apocalipsis 12. Pasó el tiempo. Cuando hubo persecución en Europa, salieron los padres peregrinos y llegaron a Norteamérica. Y en Norteamérica se establecieron para establecer una nación sin rey y sin papa, con libertad de conciencia. Y allí se estableció la iglesia cristiana de los padres peregrinos. Pero pasó el tiempo, se estableció la iglesia protestante, la reforma protestante, tuvo su cuna allí, pero volvió a caer otra vez en esa tranquilidad, llamémoslo así, en esa, a ver, ¿qué otra palabra? Comodidad o algo así, tibieza. Y Dios levantó, permitió que hubiera un gran despertar en el siglo XVIII y XIX con el movimiento de la Segunda Venida o los mileritas. Ahí se unieron predicadores metodistas, presbiterianos y de otras denominaciones, salieron y empezaron a creer el mensaje de Guillermo Miller y empezaron a predicar sobre la segunda venida de Jesús. Allí está. Pero cuando vino el gran chasco, otra vez hubo la situación crítica y Dios sacó otra vez otro remanente, que fue el movimiento adventista del séptimo día, con una misión de predicar el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Pero ¿saben algo interesante?
Después de esto ya no hay otro remanente. Después de esto viene la segunda venida de Jesús. Ahora, voy a explicarles aquí lo siguiente. Si ustedes notan, Israel, literal, llamémoslo así, apostató o salió un remanente, la iglesia apostólica. La iglesia apostólica otra vez se puso mal espiritualmente, en tinieblas espirituales y persiguió al pueblo de Dios. Pero surgió la iglesia de la Reforma. La iglesia de la Reforma protestante, con Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Juan Wycliffe, Juan Hus y todos esos reformadores, también llegó un momento en que se estancaron, es la palabra, otra vez. Y Dios sacó de allí otro remanente, que fue los creyentes en la segunda venida de Jesús. De todas esas denominaciones salió el movimiento milerita. Pero el movimiento milerita llevó el gran chasco. Jesús no vino. Y de ese movimiento milerita Dios sacó el remanente, que es la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, todo eso está presentado en Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Y en el versículo 17, en todo el capítulo aparece la historia de la iglesia cristiana. En el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, aquí surge el movimiento adventista con esas características. Adventistas del séptimo día, tenemos la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía, y levantamos el mensaje del guardar los mandamientos de Dios. Pero ahora este movimiento surge con la misión de predicar el mensaje ¿de qué? De los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14. Y cuando usted mira desde el versículo 6 al 12, aparece el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel, versículo 9, es: cuidado con recibir la marca de la bestia. Ahora, Dios levantó ese movimiento, para predicar en el tiempo del fin el mensaje de los tres ángeles. Pero si usted nota la cronología bíblica o los sucesos, después de los mensajes de los tres ángeles, según Apocalipsis 14, en el versículo 14 aparece, es el escenario de la segunda venida de Jesús. Es decir, está el mensaje de los tres ángeles, se predica con la iglesia adventista, pero inmediatamente el escenario siguiente es la segunda venida de Jesús. Miréis aquí que una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es decir, el pueblo de Dios, mensaje de los tres ángeles, segunda venida de Jesús. Ahora, algunos piensan y dicen: no, que la iglesia, así como ha pasado, que de Israel salió la iglesia apostólica, que la iglesia apostólica se corrompió con el cristianismo popular y salió la reforma, que la reforma, bueno, todo eso, de la iglesia tiene que salir otro movimiento. Y eso no es así. Miren acá, clip. Bueno, estas son las características. Surge el tiempo del fin, guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, advierte contra la marca de la bestia, experimenta un zarandeo, se añaden los que han de ser salvos, advierte contra el juicio, se prepara para la segunda venida. Presten atención a este cuadro, y ahorita voy al siguiente, para explicar otra vez. Si ustedes notan, antes del fin del cierre del tiempo de gracia, que es la que está así, van a ocurrir algunos eventos paralelos o secuenciales. No hay, lo que sí es cierto es que van a ocurrir o de forma simultánea o de forma secuencial. Se está orando por una reforma espiritual, reavivamiento y reforma. Se está haciendo el sellamiento de Dios, el Espíritu Santo, con la fidelidad a los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, el Santo Sábado. Estamos esperando la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo para el último mensaje de amonestación al mundo, que se llama ¿cómo? Fuerte pregón. Si con el fuerte pregón que esta iglesia va a dar, con el poder del Espíritu Santo, muchos que están afuera van a añadirse, es en el zarandeo donde muchos quizás de los que estamos aquí vamos a salir. Y dice:
Tiempo de angustia previo. De ahí para allá siguen los eventos. Ahora, miren aquí en la secuencia histórica. Clip. Esta es la secuencia histórica según las 7 iglesias. O sea, esta iglesia surge esta otra iglesia, surge otra iglesia. Desde el primer siglo hasta 1844 y el fin del tiempo. Pero si ustedes notan, ahí aparecen las épocas de la iglesia en sus distintos periodos, válgase la redundancia. Inclusive la época imperial, donde hubo la Edad Media, el oscurantismo religioso, la reforma en la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, el despertar religioso, el amor, la esperanza de la segunda venida. Pero después surge la 7ª iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Es esta iglesia. ¿Saben algo interesante? La profecía no dice que habrá una 8ª iglesia. No hay una 8ª iglesia. Son 7 iglesias. Es decir, que así como esta iglesia tiene la responsabilidad de predicar el mensaje de los 3 ángeles y después la segunda venida, esta 7ª iglesia no tendrá una 8ª iglesia. Ahora, y escúchenme acá esto. Si esta iglesia, como siempre ha ocurrido, se corrompe y surge una, salen los fieles, y vuelve y se corrompe y surgen los fieles, el ciclo nunca va a terminar. Pero es en el tiempo del fin donde va a ocurrir algo extraño. Y lo extraño es que la iglesia se va a mantener y es donde los infieles ahora van a salir. Vamos a la siguiente cita y vamos terminando. He sido instruida para decir a los adventistas del 7º día de todo el mundo: Dios ha hecho de nosotros un pueblo para que sea su tesoro peculiar, propiedad suya. Ha determinado que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Y una cosa es fin del tiempo y otra cosa es tiempo del fin. Clip. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa, de que se va a desintegrar. Clip. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Clip. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia viva, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo, pero para eso hay un zarandeo. Y para eso está el fuerte pregón, para traer los que han de ser salvos que están en otras iglesias. Clip. Cristo es el vínculo de unión en la cadena de oro que une a los creyentes y los mantiene en unidad con Dios. No debe haber, escuchen acá, separación en este gran tiempo de prueba. O sea, no hay separación de los fieles de la iglesia. Aquí en el tiempo del fin ocurre lo contrario. Son los infieles los que abandonan la iglesia. Vamos a las citas. Clip. Escuchen esta cita. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Mientras la paja es que separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Separada. Clip. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para ponerse al lado más fácil y al sol que más caliente. Hombres de talento y de elocuencia, y esto es en todos los niveles, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Clip. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia. Mire, cuando la mayoría ¿qué? Nos abandonen, son los infieles los que salen. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Clip. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal.
en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Clip. Ahora, con todas estas citas, ¿estamos claros? La iglesia de Dios se permanecerá hasta el fin del tiempo. En el pueblo de Dios no salen los fieles. La hermana Guay es clara que son los infieles los que abandonan la iglesia y se convierten en los opositores más acérrimos de esta iglesia. Ahora, hay algo interesante. ¿Me regalan 5 minutos más? Por amor. Escuchen acá. Hay un asunto particular con esta iglesia de la Odisea. Sí, la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. El problema de esta iglesia de la Odisea, ¿sabe cómo se resume? En una palabra: orgullo. Ya, es todo. Dice: pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca mucha luz. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, el orgullo, autosuficientes. Somos la iglesia verdadera, somos la iglesia organizada, es una iglesia amplia. Trabaja integralmente en salud, educación, obra misionera, ADRA, hospitales, clínicas, colegios. Es una iglesia donde Dios depositó la verdad bíblica. Es una iglesia que nos podemos poner a discutir con cualquier miembro de otra denominación y bíblicamente tendremos victoria. Es una iglesia que tiene la verdad. Pero esto nos ha llevado a un orgullo como iglesia, y ni se diga del orgullo personal. Y dice acá: y de ninguna cosa tenéis necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, el Señor dice: mire, te recomiendo, te aconsejo que vestiduras blancas, colirio para los ojos, compres oro refinado. La hermana Guay dice: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. ¿Se acuerda el zarandeo que va a haber en el tiempo del fin? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia en la Odisea. El consejo, es decir, humildad. Te la das de que andas vestido y lujoso y eres un miserable desnudo. Vístete de mi justicia, dice Jesucristo. Te la das de que sabes tanto, échate colirio para que veas con sabiduría. Te la das de rico, compra oro, que significa amor y fe. Que en la iglesia hay mucha intelectualidad, pero poco amor. Y dice: tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es el zarandeo? Que nos cuesta humillarnos o ser humildes a Dios y a su iglesia. Miren esta otra cita. El gran periodo del zarandeo está próximo. Los que manifiestan celos y los que critican a los demás, que andan buscando el mal, serán sacudidos y dejados afuera. Detestan el reproche y desprecian la corrección. Quienes aman el espíritu del mensaje del tercer ángel no pueden participar. Eso era un problema que había en los tiempos de Elena White, del espíritu de Julano y de Julana. Rebeldía. Y saben algo interesante, y escúchenme acá, hermanos, miren, escuchen acá. El problema de muchos de nosotros que dentro de la iglesia vamos a ser zarandeados no es por la falta de conocimiento, es por la disposición de espíritu. Miren esta otra cita. Habrá un zarandeo en el cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Habrá, y aquí aparece otra cita, una separación de nosotros de parte de aquellos que no aprecian la luz, ni caminarán con ella. Y creo que hay 2 citas más. Creo que es esta. Acá dice:
Una y otra vez os ha dirigido la voz del cielo. ¿La obedeceréis? ¿Escucharéis al testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado en el fuego, la vestidura blanca y el colirio? El oro, dice la hermana White, son la fe y el amor. La vestidura blanca es la justicia de Cristo. El colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. Es decir, hermanos, vamos a la otra cita. Hay un libro que yo tenía que explica esto. Me llamó la atención este pensamiento. Este es de un escritor donde dice: habrá muchas personas en el cielo que nunca tuvieron la doctrina correcta, pero tuvieron ¿qué? El espíritu correcto. Pero no habrá nadie en el cielo que haya tenido todas las doctrinas correctas, pero acarició un espíritu equivocado. Y dejémosla ahí. Y escuchen acá, hermanos. ¿Por qué el mensaje de hoy? Y con esto concluyo. Hermanos, tenga usted confianza en el Dios del cielo. Tenga usted confianza en el Dios de esta iglesia y confíe en esta iglesia. Sí, hay problemas, ocurren cosas raras, pero Dios tiene el control de esta iglesia. Es la niña de los ojos de Dios. A Él no se le pasa por alto nada. Nada. Dios sabe llevar esta iglesia por el desierto de pecado hasta la Canaán celestial. Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Esta es la iglesia organizada en el tiempo del fin. Los que salen de la iglesia son los que no sirven. Los que salen de la iglesia por lo general es por resentimiento y quieren justificarlo doctrinalmente con errores teológicos, pero su problema es de corazón. Por eso Dios hace un llamado a la iglesia de la Odisea. Miren, o sea, dejen el orgullo, vístanse de humildad, de la justicia de Cristo. No son sus obras, son las obras de Jesús. Pónganse colirio en los ojos, ver con sabiduría. Los movimientos que hoy en día atacan la iglesia, el 99.9% son dirigidos por personas resentidas por esta iglesia. ¿Por qué no le gustó una decisión? ¿Por qué no le pareció la otra? Es como pensar así, es que bueno, ay Dios, no. Dios está vivo. Dios está al mando. Dios está al timón. Ahora, hay cosas que no entendemos ahorita, pero algún día entenderemos. Lo que le quiero decir es, confíe en Dios, confíe en esta iglesia mundial que tiene la misión de predicar el evangelio y el mensaje de los tres ángeles. Me espera una gran obra que hacer y yo quiero pedir el favor de que se coloquen de pie. Hay mucha gente que está sin Cristo y sin esperanza. Y Dios nos llamó en el tiempo del fin a predicar un mensaje especial, el mensaje de los tres ángeles. ¿Y sabe qué me preocupa? Que a veces algunos ni saben qué significa el mensaje de los tres ángeles. Yo creo que es el tiempo de estudiar y de predicar. Y de predicar que Cristo viene y viene pronto. Vamos a cantar el himno. Bien, les invito a que busquemos en nuestro himnario el himno número 467, en el himnario nuevo. Himno 467, siempre el Salvador conmigo. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador.
agradecido, Padre, gracias, porque tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Ahora hacemos parte de tu iglesia, somos tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a tener la plena confianza y tranquilidad que tú diriges absolutamente todo lo que aquí ocurre. Quizás habrán cosas extrañas para mí, pero para ti no. Habrá cosas extrañas para nosotros, pero tú tienes el control y el conocimiento de todo. Y esta iglesia, Señor, que sacaste de Babilonia y de Egipto y que anda ahorita caminando por este desierto, en este mundo de pecado, irá segura a puerto, a la Canaán celestial, Señor. Vendrán acontecimientos en el tiempo del fin para la iglesia, un zarandeo, lluvia tardía, un fuerte pregón, acontecimientos políticos en el mundo que nos declararán que tú estás a las puertas, profecías, Señor, que se están cumpliendo, señales también en el ambiente religioso. Todo eso debe afianzar nuestra fe en ti, en tu palabra y en tu iglesia. Danos, Señor, lo que dice el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Danos colirio, danos tu justicia, Señor, y danos ese oro refinado, esa fe y ese amor para ti primeramente y para nuestro prójimo. Llévanos con bien y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.